Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Si eres amante de las historias llenas de aventuras, enseñanzas y personajes inolvidables, estás en el lugar adecuado. Hoy comenzamos una nueva serie con un clásico que ha cautivado a generaciones: El libro de la selva de Rudyard Kipling. Acompáñanos en este viaje a través de la jungla de la India, donde conoceremos a Mowgli, un niño criado por lobos, y sus amistades y enemigos en este fascinante mundo salvaje. Si aún no te has suscrito, es momento de hacerlo. No olvides darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún capítulo de esta aventura. Y ahora, sin más preámbulos, comencemos con el primer capítulo de El libro de la selva. Capítulo 1. Mowgli, el niño de la jungla. La selva india, vastísima y llena de vida, se extendía por millas y millas de densos árboles, ríos serpenteantes y montañas majestuosas. Era un lugar donde la naturaleza gobernaba con una fuerza primordial, donde cada criatura, desde el más pequeño insecto hasta el majestuoso elefante, tenía su lugar y función dentro del intrincado equilibrio de la vida salvaje. En este escenario indomable, nace una historia que desafiaría el paso del tiempo: la historia de Mowgli, el niño criado por lobos. Una noche oscura y lluviosa, cuando la selva parecía más silenciosa que nunca, un pequeño niño apareció de la nada, arrastrado por las aguas del río. La corriente del agua lo llevaba a su destino sin compasión, pero al mismo tiempo, parecía guiado por algo más grande. Su destino estaba sellado, y la jungla, aunque despiadada, lo aceptaría como uno de sus propios hijos. El niño, que en ese momento era solo un recién nacido, fue encontrado por un par de lobos que, por casualidad, paseaban cerca del río. Los lobos, criaturas astutas y protectoras, se dieron cuenta rápidamente de que el pequeño ser humano estaba en peligro. Sin pensarlo demasiado, la loba Raksa, una hembra fuerte y protectora de su manada, se adelantó y, con su agudo instinto, llevó al niño en sus fauces hasta la seguridad de su guarida. Allí, en la profundidad de la jungla, la manada de lobos recibió al niño como uno de los suyos. Los lobos, seres de comunidad y orden, no dudaron en adoptarlo. Raksa lo cuidó con el mismo amor y ternura con la que habría cuidado a sus propios cachorros. La madre loba, quien ya era experta en proteger a su manada, enseñó al niño a sobrevivir en la jungla desde el primer momento. El niño fue llamado Mowgli, que en el idioma de los lobos significa rana, un nombre que reflejaba su vulnerabilidad y pequeño tamaño. Pero a pesar de ser tan frágil y débil en comparación con los poderosos animales de la jungla, Mowgli creció rápidamente bajo el cuidado de sus nuevos padres. La selva le ofreció un hogar y, más importante aún, le dio las herramientas para aprender las lecciones fundamentales de la vida. Los lobos le enseñaron las reglas de la jungla. La ley de la selva es clara, les decía Baloo, el oso pardo, su maestro y protector, mientras le explicaba los principios que los animales debían seguir para vivir en armonía. La jungla no es un lugar de caprichos. Debes respetar a los demás animales y nunca romper las reglas. Y, por supuesto, Mowgli, como cualquier cachorro de lobo, escuchaba con atención y aprendía rápidamente, absorbiendo las enseñanzas de sus padres adoptivos. El niño, aunque humano por naturaleza, comenzó a adaptarse a la vida salvaje. Caminaba descalzo, sus pies acostumbrados a la tierra y las hojas secas, y su agudo oído captaba los sonidos de la jungla con la misma destreza que el de cualquier animal. El canto de las aves, el rugido lejano del tigre, el susurro del viento entre los árboles, todo formaba parte del paisaje sonoro que lo rodeaba. Mowgli pronto dominó las formas de caza, la forma en que los lobos se movían en silencio, sin ser detectados por sus presas. Aprendió a correr por el bosque, saltar entre los árboles y rastrear el más mínimo olor en el aire. Pero no todo era armonía en la jungla. Aunque la manada de lobos aceptó a Mowgli, hubo quienes no estaban dispuestos a permitir que un humano formara parte del círculo. Uno de esos animales era Shere Khan, el temido tigre de Bengala. Shere Khan odiaba a los humanos y veía en Mowgli una amenaza para su propio dominio de la selva. Mientras que Mowgli crecía y aprendía de sus amigos animales, el tigre acechaba, siempre dispuesto a destruir lo que consideraba una aberración. Una noche, en la reunión del Consejo de la Selva, donde los grandes líderes de la jungla se reunían para discutir el destino de los seres que vivían allí, se tomó una decisión crucial. Aunque la manada de lobos deseaba que Mowgli se quedara con ellos, otros animales del consejo, especialmente Shere Khan, insistieron en que el niño humano debía ser expulsado. La selva era un lugar para los animales,
y los humanos no tenían cabida en su reino. Fue en ese momento que Baloo, el oso, intervino con firmeza. Mowgli es uno de los nuestros, declaró, mirando a los demás animales con determinación. Es tan parte de esta jungla como cualquier lobo, y lo protegeremos con nuestras vidas. Raksa, la madre loba, también alzó la voz. Este niño es mi hijo. Los lobos lo han criado como a uno de los suyos. La jungla lo ha aceptado. No permitiré que lo expulsen. Pero a pesar de los esfuerzos de los lobos, el destino de Mowgli estaba marcado por el choque entre la naturaleza salvaje de los animales y el poder destructivo de los humanos. Esta lucha por la supervivencia, tanto física como espiritual, acabaría por moldear al niño de maneras que él aún no podía comprender. Así, mientras la selva se preparaba para lo que sería una serie de pruebas y desafíos, Mowgli dormía tranquilo bajo las estrellas, ajeno al peligro que acechaba en las sombras. La jungla, un mundo vasto y lleno de misterio, se había convertido en su hogar. Pero pronto descubriría que, aunque la selva le ofreciera todo lo que necesitaba para sobrevivir, también traía consigo desafíos que solo podrían superarse con valentía, sabiduría y, sobre todo, un profundo entendimiento de las leyes que regían este lugar salvaje y misterioso. Este capítulo establece el inicio de la historia de Mowgli, su llegada a la jungla y el comienzo de su aprendizaje en ese entorno tan diverso y peligroso. El siguiente paso en su vida será aún más complicado, ya que se verá confrontado con su verdadero lugar en la jungla y el peligroso desafío de vivir entre dos mundos, el de los humanos y el de los animales. Capítulo 2. La ley de la jungla. Los primeros días de Mowgli en la selva fueron un torbellino de aprendizaje. A medida que el niño se adaptaba a la vida entre los lobos, las enseñanzas comenzaron a formar una base sólida para su supervivencia. Si bien el pequeño niño humano todavía era frágil y vulnerable, los lobos sabían que, para prosperar en la jungla, Mowgli debía aprender las reglas que gobernaban ese mundo salvaje y, sobre todo, las que mantenían el orden entre las criaturas más temibles y poderosas. La primera lección vino de Baloo, el oso pardo que, aunque de carácter relajado y amable, poseía una sabiduría ancestral sobre las leyes de la jungla. Baloo no era solo un oso común, era el maestro de la selva, el sabio consejero que impartía conocimiento a todos los jóvenes animales de la jungla, ya fueran lobos, panteras o elefantes. Una mañana, Baloo llevó a Mowgli hasta el claro del bosque, un lugar soleado donde la hierba alta cubría el suelo y las hojas de los árboles formaban un dosel que filtraba la luz del sol. Allí, rodeados de los murmullos de la selva, Baloo comenzó su enseñanza. La ley de la jungla, dijo Baloo con voz grave, no es solo un conjunto de palabras. Es la guía de la vida aquí, en este vasto y peligroso lugar. Cada criatura, grande o pequeña, sigue estas reglas, ya sea para cazar, para proteger su territorio o para convivir con otros. Mowgli, al principio desconcertado, escuchaba atentamente, sus ojos grandes y curiosos observando al oso. La primera regla es clara: el que caza, caza por su propia necesidad, nunca por diversión. En la selva, la caza es un acto de supervivencia. No hay lugar para la crueldad gratuita. Si una criatura mata por placer, está quebrantando la ley, y la jungla misma se encarga de castigar a los infractores. ¿Entendido, Mowgli? El niño asintió, entendiendo la gravedad de la lección, aunque no podía evitar preguntarse cómo era que los animales sabían cuándo cazar por necesidad y no por otro motivo. La segunda regla, continuó Baloo, es respeta el territorio de los demás. Los animales no invaden el hogar de otro sin motivo. Cada criatura en la jungla tiene su espacio, y eso debe ser respetado. Si no lo haces, las consecuencias pueden ser fatales. Mowgli observó a su alrededor, pensando en las diferentes criaturas que habitarían en la jungla. En su mente, visualizó a los tigres, las panteras, y hasta los elefantes, todos con sus propios dominios que debían ser respetados. La tercera y más importante regla, prosiguió Baloo, tomando un tono solemne, es no te enfrentes a lo que no puedes vencer. En la jungla, no hay lugar para el orgullo o la arrogancia. Si un animal sabe que no tiene oportunidad de ganar una lucha, debe saber retirarse y sobrevivir para pelear otro día. La selva no tiene misericordia para los imprudentes. Las palabras de Baloo calaron hondo en Mowgli. El niño había sido testigo de la brutalidad de la jungla en los días anteriores, y ahora entendía que sobrevivir no era solo cuestión de fuerza, sino también de sabiduría y prudencia. Los lobos le enseñaban a vivir, pero ahora, Baloo le estaba mostrando cómo vivir sabiamente.
A medida que Mowgli se familiarizaba con estas reglas, la selva misma parecía cobrar vida a su alrededor, cada rincón lleno de secretos por descubrir. Una tarde, mientras Mowgli practicaba lo aprendido, se encontró con Bagheera, la pantera negra, un animal elegante, sigiloso y también respetado en la jungla. Bagheera, al igual que Baloo, era uno de los protectores de Mowgli, pero su enfoque era más serio y directo, ya que, aunque bondadoso, el rostro de la pantera siempre reflejaba la severidad de la jungla. Bagheera, con su andar elegante, se acercó al niño y comenzó a hablarle en su tono suave pero firme. Mowgli, no basta con conocer las reglas de la selva, también debes entender la jungla misma. No todas las criaturas siguen la misma ley. Algunas, como los tigres, se rigen por sus propios intereses, y son impredecibles. Otros, como los monos, viven de forma diferente, sin honor, sin una jerarquía. Son seres caóticos, pero igualmente peligrosos. Mowgli escuchaba con atención, sus ojos atentos al movimiento de Bagheera, quien lo guiaba a través de su lección. Y lo más importante, Mowgli, añadió Bagheera, es que debes recordar que tu lugar en la jungla es especial, pero también es frágil. No todos los animales te aceptan. Algunos, como Shere Khan, el tigre, nos ven como una amenaza. Eres un humano, y los humanos no pertenecen aquí. Esa es la realidad de la jungla. Las palabras de Bagheera parecían pesar sobre Mowgli, quien comenzó a comprender que su vida en la jungla, aunque llena de amor y enseñanzas, también estaba marcada por un peligro constante. A pesar de la protección de sus amigos, la amenaza de Shere Khan nunca desaparecía. La jungla no era un lugar para que los humanos se quedaran, y el joven niño comenzaba a percatarse de que, aunque lo acogieran como uno de los suyos, el mundo salvaje siempre lo consideraría diferente. En la siguiente reunión del Consejo de la Selva, Mowgli fue presentado ante todos los grandes de la jungla. El Consejo, que se reunía para discutir asuntos importantes, como el equilibrio de las especies y las amenazas externas, era una reunión solemne. Pero cuando Mowgli fue llevado frente a ellos, las miradas de los animales se tornaron desconfiadas. Los animales más viejos y sabios, como el elefante Ati, y otros animales poderosos, como los tigres y las panteras, lo observaron con recelo. El consejo discutió intensamente sobre lo que debía hacerse con Mowgli. Algunos querían que se le permitiera vivir entre los lobos, mientras que otros, liderados por Shere Khan, exigían su expulsión. La incertidumbre rondaba el aire, y el niño, que había aprendido tantas reglas y lecciones, ahora debía enfrentarse a la realidad de que su lugar en la jungla no estaba garantizado. No era solo un niño más, era una presencia en una selva llena de leyes, pero también de desafíos y peligros constantes. Este capítulo profundiza en el aprendizaje de Mowgli sobre las leyes de la jungla y cómo esas reglas no solo lo ayudan a sobrevivir, sino que también lo preparan para enfrentar los desafíos más grandes de su vida en la selva. A medida que el niño crece y se adapta, el peligro y la incertidumbre aumentan, y pronto se enfrentará a situaciones que pondrán a prueba todo lo que ha aprendido. Capítulo 3. El tigre, Shere Khan. La selva era vastísima, más grande de lo que Mowgli había imaginado. Cada rincón estaba lleno de vida, desde el más insignificante insecto hasta los más grandes y poderosos animales. Sin embargo, en el corazón de esta jungla salvaje, había una sombra que siempre acechaba, una presencia temible que representaba el verdadero peligro de la selva: Shere Khan, el tigre de Bengala. El primer encuentro de Mowgli con Shere Khan había sido fugaz y aterrador. El niño, sin saberlo, había estado cerca del territorio de este poderoso animal, y la presencia del tigre había hecho que todos los animales de la selva, incluso los más valientes, se pusieran tensos. Shere Khan era conocido por su crueldad, su astucia y, sobre todo, su odio a los humanos. Su gran tamaño, sus ojos penetrantes y su rugido ensordecedor lo convertían en una de las criaturas más temidas. Una tarde, mientras Mowgli recorría el bosque acompañado de Baloo y Bagheera, los tres se encontraron con una densa niebla que comenzaba a cubrir el terreno. La selva, usualmente llena de sonidos, se sumió en un silencio casi absoluto. Solo el susurro del viento entre las hojas y el crujir de las ramas quebradas por las pisadas de los tres amigos rompían la quietud. De repente, un ruido distante llegó a sus oídos. Era un rugido bajo, profundo, que retumbaba en el aire. Mowgli, con la mirada curiosa, levantó su rostro hacia Baloo y Bagheera, quienes se habían detenido en seco. El rostro de Baloo se mostró preocupado, y Bagheera,
con su mirada astuta, pareció calcular la distancia del sonido. «Es Shere Khan», dijo Baloo con voz grave. Aunque el oso era grande y fuerte, su voz sonaba tensa, lo que revelaba que incluso él temía al tigre. Mowgli, sin comprender completamente la magnitud del peligro, preguntó: «¿Por qué teméis tanto a Shere Khan? ¿No es solo un tigre?». Bagheera, quien siempre hablaba con calma y precisión, respondió con un tono serio: «Shere Khan no es solo un tigre, Mowgli. Es un monstruo de la selva. Su fuerza es inigualable, y su odio hacia los humanos es legendario. No solo es un cazador formidable, sino que tiene la astucia de un gran líder. La selva entera se estremece cuando él está cerca». El niño, aunque intrigado, no entendía por completo. Después de todo, él mismo había crecido bajo la protección de los lobos, y nunca había sentido miedo de las criaturas de la selva. Sin embargo, mientras caminaban más adentro en la jungla, el sonido del rugido de Shere Khan parecía acercarse, y Mowgli comenzó a comprender que algo mucho más grande y peligroso estaba acechando. Esa noche, el Consejo de la Selva se reunió nuevamente. Los líderes de las diferentes especies, desde los elefantes hasta las serpientes, se congregaron en el claro para discutir la amenaza inminente que representaba Shere Khan. La reunión estuvo llena de murmullos y desacuerdos, pues muchos animales sentían que el tigre había cruzado una línea al intentar amenazar a un niño humano. «Este niño es parte de la selva, y como tal, debe ser protegido», dijo Raksa, la loba madre de Mowgli, con firmeza. «Es cierto, pero Shere Khan no es alguien a quien se pueda desafiar tan fácilmente», respondió Ati, el elefante, cuya voz grave retumbó en el aire. «Él está acostumbrado a ser obedecido. Si le damos la oportunidad de atacar a Mowgli, no solo será el niño el que pague las consecuencias, sino toda la selva». Mowgli, quien había sido llevado al consejo para escuchar y aprender sobre las amenazas de la jungla, se sentó junto a los lobos, observando con seriedad. Aunque las palabras de los animales mayores le resultaban complicadas, el niño comenzó a entender que la jungla era un lugar peligroso y que su vida, aunque protegida por los lobos, estaba constantemente en peligro debido a criaturas como Shere Khan. La discusión fue tensa. Algunos animales querían enfrentarse a Shere Khan, mientras que otros sugerían estrategias más evasivas. Finalmente, se tomó una decisión: Mowgli debería ser llevado lejos de la zona en la que el tigre rondaba. Los lobos y Bagheera se ofrecieron a protegerlo, mientras que Baloo se encargó de enseñarle a Mowgli cómo defenderse y moverse con cautela en la selva. A pesar de esta decisión, el niño sentía una creciente ansiedad en su pecho. Shere Khan no era un animal que se pudiera evadir fácilmente. La idea de que un ser tan grande y temible estuviera al acecho constantemente era aterradora. Pero también había algo más en el corazón de Mowgli, un deseo de enfrentarse a su destino. Sabía que la jungla no era su hogar original, pero había aprendido a amarla, a sentirla parte de su ser. Y la idea de ser expulsado de allí, por más que fuera para protegerlo, lo llenaba de incertidumbre. La tensión en la selva se acumulaba. Los animales sabían que tarde o temprano habría una confrontación entre Shere Khan y los lobos. El tigre, con su ego y su arrogancia, no se quedaría quieto mientras el consejo decidía lo que hacer con Mowgli. Su odio hacia los humanos lo cegaba, y no habría nada que lo detuviera de intentar destruir a quien consideraba una amenaza. Mientras tanto, Mowgli continuaba su entrenamiento con Baloo, quien lo guiaba en el arte de la caza, la defensa y la supervivencia. A pesar de la amenaza, el niño comenzaba a sentir que tenía el control de su destino. La jungla le había enseñado a sobrevivir, pero ahora debía aprender a enfrentar sus miedos, especialmente uno tan aterrador como Shere Khan. Este capítulo profundiza en la amenaza que representa Shere Khan para Mowgli y la selva. La figura del tigre no solo se presenta como un adversario físico, sino como un símbolo del peligro constante y la lucha por la supervivencia que caracteriza la jungla. Mowgli, aunque aún joven, está empezando a comprender que la jungla es un lugar donde la vida y la muerte están siempre presentes, y donde, aunque los animales luchan por mantener el equilibrio, el mal siempre acecha. Capítulo 4. La caza de Shere Khan. Los días pasaban en la selva con su ritmo incesante, cada uno marcado por las estaciones y los ciclos naturales que daban forma a la vida de los animales. Para Mowgli, la jungla era tanto un hogar como un campo de entrenamiento. Las enseñanzas de Baloo y Bagheera, junto con la protección de Raksa, la loba madre, le otorgaban la seguridad de saber que tenía un lugar en este mundo salvaje.
Sin embargo, la sombra de Shere Khan, el tigre que había jurado acabar con su vida, seguía acechando sobre él. A medida que la tensión aumentaba entre los animales del consejo y la creciente amenaza de Shere Khan, se empezó a gestar un plan. Bagheera, siempre calculadora y sabia, sabía que la selva necesitaba un líder fuerte para confrontar al tigre. Y Mowgli, aunque solo un niño, había demostrado ser más astuto y valiente de lo que muchos esperaban. La hora de la confrontación con Shere Khan se acercaba, y la jungla no podía permitirse esperar más. Una tarde, mientras Mowgli paseaba por la orilla del río, una figura se acercó sigilosa. Era Bagheera, que lo observaba con una mirada grave. «Mowgli», dijo la pantera en voz baja, «es hora de que tomes la decisión de enfrentarte a Shere Khan». El niño la miró, confundido. No comprendía del todo qué significaba ese encuentro, ni lo que implicaba para él. Aunque sabía que Shere Khan lo había amenazado, no entendía la magnitud del peligro. La pantera, leyendo su duda, se acercó y se sentó a su lado. «Escucha, Mowgli. Sabes que la selva tiene su propia ley, y tú, aunque eres humano, formas parte de ella. Pero también debes saber que las reglas de la jungla no son las mismas para todos. Hay seres que no se someten a ellas, y uno de esos seres es Shere Khan. ¿Qué debemos hacer, Bagheera?», preguntó Mowgli con un tono serio. «Lo primero es que debes dejar de ser un niño», respondió la pantera. «Debes ser un hombre, si es que quieres vivir en esta selva. No puedes esconderte detrás de los lobos para siempre. Tienes que aprender a enfrentarte a Shere Khan, y el momento ha llegado». Mowgli, aunque asustado, sintió que una chispa de determinación comenzaba a arder en su interior. Shere Khan no era solo un peligro para él, sino para todos los que vivían en la selva. El tigre no solo quería destruirlo a él, sino también dominar a los animales, romper el equilibrio que había sido tan cuidadosamente mantenido. Y Mowgli sabía que, si no hacía algo, la jungla seguiría siendo un lugar de temor bajo la sombra del tigre. Los días siguientes fueron un torbellino de preparación. Bagheera y Baloo comenzaron a entrenar a Mowgli en el arte de moverse sigilosamente, utilizando el terreno a su favor, y aprendiendo a luchar si fuera necesario. Baloo, el oso, lo instruyó sobre la importancia de usar la astucia y la inteligencia, más que la fuerza bruta, mientras que Bagheera le enseñaba los métodos de un cazador, cómo esperar en silencio, cómo estar siempre alerta, cómo atacar en el momento justo. La jungla, en su esplendor salvaje, parecía estar esperando algo. Los animales se mantenían en silencio cuando pasaba Mowgli, como si todos supieran que una gran confrontación se avecinaba. El aire estaba tenso, y las aves, normalmente ruidosas, callaban al sentir la presencia de Shere Khan. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse y las sombras se alargaban en la selva, la noticia llegó. Shere Khan había sido visto cerca de la frontera del territorio de los lobos. Estaba cazando solo, como siempre, con su paso silencioso pero letal. Había dejado atrás su majestuoso rugido, pero su presencia era aún más aterradora cuando acechaba en silencio, como un espectro que se desliza entre las sombras. «Es ahora o nunca», dijo Bagheera, con su tono grave, al reunir a los animales del consejo. «Si no nos enfrentamos a Shere Khan ahora, él nunca dejará de cazar. Y Mowgli está en grave peligro». Los lobos, con Rax al mando, se alinearon en el borde de la selva. Ellos sabían lo que estaba en juego, y aunque amaban a Mowgli, también sabían que la selva requería justicia. Mientras tanto, los elefantes, liderados por Ati, ofrecieron su fuerza. La batalla se estaba acercando, y no había marcha atrás. Cuando llegaron al lugar donde Shere Khan había sido avistado, la selva estaba quieta. Los animales se dispersaron entre los árboles y las rocas, creando una estrategia para rodear al tigre. Mowgli, con el corazón palpitante, se encontraba al centro de todo, consciente de que no solo su vida dependía de esta caza, sino también la paz de la selva misma. La batalla que siguió fue tanto una guerra de astucia como de fuerza. Shere Khan, sabiendo que estaba siendo acechado, se movía con gran cautela, utilizando su agilidad para evitar a los atacantes. Pero Mowgli, bajo la guía de Baloo y Bagheera, se mantenía en silencio, observando el movimiento del tigre. Con el sigilo de un verdadero cazador, el niño se acercó lentamente. En un momento de oportunidad, cuando Shere Khan se acercó a un arroyo para beber, Mowgli lanzó un grito desafiante. El tigre, furioso y cegado por el odio, se lanzó hacia él con toda su furia. Pero Mowgli,
Con la rapidez que había aprendido, lo esquivó, saltando hacia un árbol cercano. En ese instante, los lobos y los elefantes hicieron su movimiento, acorralando al tigre. Shere Khan, atrapado y sin salida, intentó luchar con todas sus fuerzas, pero su furia no era suficiente contra la estrategia y la astucia de los animales que lo rodeaban. En un último rugido, el tigre cayó, derrotado por la caza conjunta de la selva. El silencio que siguió fue absoluto. Los animales miraron a Mowgli, quien había jugado un papel crucial en la derrota del tigre. Aunque era joven, el niño había demostrado que, incluso en la jungla más peligrosa, la astucia y la valentía podían superar a la pura fuerza bruta. Mowgli miró el cuerpo de Shere Khan con una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que, aunque la jungla estaba más segura, él había dado un paso más hacia la madurez. Ya no era solo el niño que fue encontrado entre los lobos. Ahora, Mowgli era un hombre de la selva. Este capítulo es clave para el desarrollo de Mowgli, quien se enfrenta a su primer gran desafío y demuestra su capacidad para convertirse en un líder de la selva. La caza de Shere Khan no solo es una batalla física, sino también un rito de paso para el niño, que, gracias a sus enseñanzas y la ayuda de sus amigos, logra derrotar a uno de los enemigos más temidos de la jungla. Capítulo 5. La huida de Mowgli. La selva había respirado un poco más tranquila después de la caída de Shere Khan. Los animales celebraban la victoria con una mezcla de alivio y respeto, sabiendo que la paz de la jungla había sido restaurada. Mowgli, por su parte, se encontraba en un estado de reflexión profunda. Había enfrentado a uno de los mayores enemigos de la selva, pero también había dado un paso hacia una madurez que no estaba preparado para aceptar por completo. Los días siguientes estuvieron marcados por un sentimiento de inseguridad que comenzó a crecer en su interior. Aunque Mowgli había sido adoptado por los lobos y la selva lo había aceptado, algo en su corazón le decía que su lugar allí, como niño, estaba empezando a desmoronarse. La jungla había sido su hogar, pero a pesar de los lazos que había formado, el mundo de los humanos seguía siendo una parte de él. El enfrentamiento con Shere Khan, aunque importante, no fue solo una victoria. También fue el punto de inflexión en el que Mowgli comenzó a darse cuenta de que ya no era solo un niño entre los lobos. Era una mañana tranquila, como muchas otras en la selva, cuando la quietud fue rota por la llegada de un visitante inesperado. La pantera negra, Bagheera, llegó a la madriguera de los lobos con una expresión sombría en su rostro. Mowgli la observó en silencio desde su lugar, con la sensación de que algo importante estaba por suceder. Mowgli, comenzó Bagheera, con una voz grave y seria, debemos hablar. El niño se acercó lentamente, sintiendo que el tono de la pantera no auguraba buenas noticias. Lo sé, Bagheera. Lo he estado pensando. Mowgli no pudo evitar mirarla con una mezcla de inquietud y tristeza. Después de lo de Shere Khan, algo ha cambiado dentro de mí. Siento que ya no encajo aquí, en la selva. No soy uno de los lobos, ni uno de los animales salvajes. Bagheera lo miró fijamente, comprendiendo la tormenta interna que atormentaba al niño. La jungla había sido su hogar, pero las semillas de la duda estaban ahora sembradas en su corazón. Mowgli, aunque se sentía agradecido por la protección de los lobos y los demás animales, sabía que su destino no era el mismo que el de ellos. En la selva, él no era completamente uno de los suyos. Lo que dices es cierto, Mowgli, respondió Bagheera, reconociendo la lucha interna del niño. Has crecido mucho en la selva, y has demostrado ser más astuto y valiente que muchos de los más viejos y sabios. Pero, al mismo tiempo, la selva no es todo lo que eres. No naciste aquí, y aunque te hemos aceptado como uno de nosotros, hay algo más allá de la selva que te llama. Y esa llamada no debe ser ignorada. Mowgli miró al horizonte, donde los árboles se perdían en la distancia, y por primera vez, sintió que la selva no era todo lo que podía ser. La jungla había sido un refugio, pero ahora parecía estar más bien limitada, como un prisionero atrapado en su propio hogar. Lo sé, Bagheera, dijo, en voz baja. Tengo que ir a la aldea de los humanos. No puedo quedarme aquí para siempre. La pantera lo observó en silencio, y luego asintió lentamente. Es una decisión difícil, pero es lo correcto. Los lobos te han criado con amor, y nosotros, los demás animales, te hemos cuidado como si fueras nuestro. Pero la selva no es tu lugar, no para siempre. Los humanos tienen sus propias costumbres y leyes, y la vida aquí, como la de los lobos, no es la tuya. Era el momento. Mowgli,
Aunque con el corazón lleno de dudas y miedo, sabía que su camino lo llevaría hacia un destino diferente. Los lobos, a pesar de su amor por él, también sabían que su tiempo de criar al niño había llegado a su fin. La jungla era un lugar de constante cambio y, aunque los lazos familiares eran fuertes, la naturaleza seguía su curso. Entonces, ¿cómo debo ir?, preguntó Mowgli, mirando a Bagheera con determinación. Te llevaré a la aldea de los humanos, respondió Bagheera, suavemente. Hay un río que fluye hacia el lugar donde viven los hombres. Yo te acompañaré hasta allí, y luego dependerá de ti lo que decidas hacer. La pantera no dijo más. Mowgli sabía que la despedida no sería fácil, pero Bagheera tenía razón. A pesar de todo lo que había vivido en la selva, el niño tenía que regresar al lugar de donde había venido. La selva siempre lo habría protegido, pero ahora debía seguir su propio camino. La despedida. El viaje comenzó al amanecer. Mowgli, acompañado de Bagheera, caminó por la selva, mientras los primeros rayos del sol se filtraban entre las copas de los árboles. Los animales, que conocían la importancia de esta partida, se mantenían en silencio. Los lobos, encabezados por Raksa, observaron en silencio, sabiendo que esta despedida significaba un nuevo capítulo para el niño, aunque también uno lleno de incertidumbre. Mowgli echó un último vistazo a la selva que había sido su hogar. A pesar de todo lo que había vivido, la jungla siempre sería parte de él. Pero los humanos, su propia especie, le esperaban. La pantera negra caminaba a su lado, como siempre lo había hecho, con la elegancia y la seguridad que la caracterizaban. Mowgli miró a Bagheera, quien lo observaba con una mezcla de tristeza y orgullo. Era un adiós que ambos sabían que debía ocurrir, pero que no dejaba de ser doloroso. Bagheera había sido su mentor, su guía en este mundo salvaje, y aunque el niño ya era fuerte, aún sentía que su corazón estaba dividido entre dos mundos. El río, que los llevaría al asentamiento humano, estaba cerca. Bagheera se detuvo un momento, y Mowgli miró a la pantera con una sonrisa melancólica. Gracias, Bagheera, dijo Mowgli con voz baja. Siempre recordaré lo que me enseñaste. Bagheera lo miró una última vez antes de dar media vuelta. Tú eres más fuerte de lo que crees, Mowgli. Ahora sigue adelante. No mires atrás. Con esas palabras, la pantera desapareció entre los árboles, dejando a Mowgli solo en el camino hacia la aldea humana, una nueva vida, un nuevo desafío. Y aunque el niño miró atrás por un momento, sabiendo que la selva siempre sería su hogar, también sabía que el mundo de los humanos le esperaba. Este capítulo marca un momento crucial en la historia de Mowgli, ya que la selva, aunque siempre será una parte de él, es ahora solo una etapa de su vida que llega a su fin. La partida de la jungla representa el inicio de una nueva aventura, un viaje hacia lo desconocido, que definirá quién será Mowgli en el futuro. Capítulo 6. La aldea de los humanos. El camino hacia la aldea de los humanos fue largo y lleno de incertidumbre. Mowgli caminaba con Bagheera a su lado, avanzando por la selva espesa mientras el murmullo de la jungla les rodeaba. El niño, aunque había dejado atrás la seguridad de su vida entre los lobos, no podía evitar sentir una mezcla de emoción y ansiedad al saber que finalmente se acercaba a los hombres, su propia especie. La pantera negra, silenciosa y vigilante, observaba con sus ojos brillantes mientras guiaba a Mowgli. Aunque Bagheera sabía que el niño debía ir a la aldea, la despedida de la jungla le había dejado una sensación amarga. Mowgli había crecido entre los animales, y ahora debía enfrentarse al mundo humano, uno que era muy diferente al salvaje y hermoso hogar que había conocido. La selva le había dado libertad, pero los hombres le ofrecían un destino incierto. Mowgli, ¿estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó Bagheera en voz baja, rompiendo el silencio que los envolvía. El niño miró hacia adelante, hacia la estrecha senda que se abría ante ellos. Los árboles comenzaban a hacerse menos densos, y el aire, aunque todavía fresco y húmedo, se sentía diferente. Mowgli asintió con determinación. Sí, Bagheera, respondió, con la voz llena de una firmeza que sorprendió a la pantera. He vivido toda mi vida en la selva, pero siempre he sabido que hay algo más allá de ella. Los hombres son mi gente. Es tiempo de ver qué me espera allá. Bagheera, aunque preocupada, aceptó la decisión de Mowgli. Sabía que el niño había llegado a un punto en el que su destino debía tomar otro rumbo. Después de todo, él no era un animal salvaje, era un ser humano, y su lugar estaba en un mundo distinto al de la jungla.
A medida que avanzaban, el paisaje empezaba a cambiar. La selva se volvía más abierta, y el sonido del agua fluyendo cerca se hacía más evidente. El viento, ahora más suave, acariciaba el rostro de Mowgli, y a lo lejos, podía ver las primeras casas de la aldea. Eran simples chozas de madera, cubiertas de paja, y se extendían a lo largo de un pequeño río que cruzaba la llanura. Cuando llegaron a la orilla del río, Bagheera se detuvo y miró a Mowgli. «Aquí es donde debo dejarte, Mowgli. Ya no puedo acompañarte más. La aldea está cerca. Los humanos te están esperando, pero debes ir solo. Yo no soy bien vista entre ellos». Mowgli miró a la pantera con gratitud. Había sido su amiga, su mentora, su guía en la selva, y ahora se estaba despidiendo de ella. Sentía una tristeza profunda en su corazón, pero también una nueva sensación de valentía. Era el momento de enfrentarse a su verdadero destino, lejos de la jungla que lo había criado. «Gracias, Bagheera», dijo el niño, con una sonrisa tímida pero sincera. «Siempre recordaré lo que me has enseñado. Gracias por estar conmigo todo este tiempo». La pantera asintió una última vez y luego, sin decir palabra, desapareció entre los árboles, dejando a Mowgli solo en la orilla del río. Aunque la jungla había sido su hogar, ahora debía dar el siguiente paso hacia algo nuevo. La aldea y el encuentro con los humanos. Mowgli cruzó el río, sus pies tocando el agua fría mientras avanzaba hacia la orilla opuesta. Al llegar al otro lado, se detuvo y miró la aldea de cerca. Había casas de madera, cercas hechas de ramas entrelazadas, y una pequeña plaza en el centro donde algunos niños jugaban. La escena parecía tranquila, casi idílica, pero Mowgli sabía que dentro de esas casas vivían los hombres, seres que no conocía del todo, y que, aunque compartían su sangre, eran completamente diferentes a los animales con los que había crecido. A medida que se adentraba más en la aldea, Mowgli fue notando las miradas curiosas de los aldeanos. Algunos lo miraban con recelo, mientras que otros lo observaban con una mezcla de asombro y extrañeza. Mowgli no sabía si debía sentirse incómodo o intruso. Había sido un niño entre los lobos, pero ahora estaba rodeado por seres de su propia especie que parecían no entender su presencia. No podía evitar sentirse diferente, ajeno. Un grupo de niños se acercó, y uno de ellos, un niño de unos 12 años, lo miró con una mezcla de incredulidad y desconfianza. «¿De dónde ha salido?», preguntó el niño, acercándose con cautela. Mowgli lo miró fijamente. No sabía cómo explicarlo. ¿Cómo podría contarle su historia? ¿Cómo podría describirle su vida en la jungla, sin que pensaran que estaba loco? «Vengo de la selva», respondió, con voz firme pero temblorosa. Los otros niños se miraron entre sí, sorprendidos. Mowgli pudo ver en sus ojos el desconcierto y la duda. Ninguno de ellos parecía entenderlo. «¿La selva?», preguntó una niña, asombrada. «¿Qué haces aquí, entonces?». Mowgli se encogió de hombros, sin saber cómo responder. No podía negar que la selva había sido su hogar, pero ahora estaba allí, frente a los humanos, y no sabía cómo encajar. «Solo estoy buscando mi lugar», respondió, con una sinceridad que no necesitaba explicación. En ese momento, un hombre mayor se acercó al grupo de niños. Era un aldeano de aspecto fuerte, con una mirada que reflejaba tanto la autoridad como la preocupación. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el hombre, mirando a los niños. Los niños, al ver al hombre, se apartaron rápidamente, y Mowgli se encontró frente a él. El hombre lo miró detenidamente, sus ojos recorriendo al niño desde la cabeza hasta los pies. «¿Quién eres?», preguntó el hombre, con un tono severo pero curioso. Mowgli lo miró a los ojos, sabiendo que estaba siendo evaluado. Sin embargo, algo en la mirada del hombre le dio una sensación de seguridad. No podía evitar sentirse como si finalmente estuviera ante uno de los suyos. «Me llamo Mowgli», respondió. «Vengo de la selva». El hombre frunció el ceño, evidentemente sorprendido por la respuesta, pero también intrigado. «¿La selva?», repitió, pensativo. «¿Y qué haces aquí, muchacho?». Mowgli no sabía si debía contarle todo, o si debía guardarse su historia para sí mismo. Pero en ese momento, algo dentro de él le dijo que debía confiar en este hombre. Había llegado hasta allí, a la aldea, porque sabía que su lugar estaba con los humanos, aunque no tuviera idea de cómo sería su vida entre ellos. «Busco un lugar para vivir»,
respondió, con la misma sinceridad que antes. El hombre observó al niño con más detenimiento, y después, tras un largo momento de silencio, asintió lentamente. «Ven conmigo», dijo finalmente, señalando hacia su casa. «Te contaré más sobre nuestra aldea». Mowgli siguió al hombre sin dudar, sabiendo que este era el primer paso hacia un nuevo capítulo en su vida. La selva había sido su hogar, pero ahora los humanos lo llamaban, y el futuro, aunque incierto, se presentaba ante él con nuevas posibilidades. Este capítulo marca un punto crucial en la historia de Mowgli, ya que da el paso definitivo hacia el mundo de los humanos. La jungla queda atrás, y el niño debe aprender a adaptarse a un entorno completamente diferente, con nuevas reglas y desafíos. El encuentro con los humanos, aunque incierto, abre la puerta a una nueva etapa de su vida. Capítulo 7. Mowgli en la aldea. La vida en la aldea era todo lo que Mowgli no había experimentado en la jungla. Los humanos tenían reglas estrictas, costumbres diferentes y una forma de vivir que a Mowgli le resultaba extraña y desconcertante. Aunque él mismo era un ser humano, había sido criado entre lobos y había aprendido de ellos las leyes de la selva. Ahora, frente a los humanos, debía aprender un nuevo conjunto de reglas, y esto no sería sencillo. El hombre que lo había recibido en la aldea, el anciano llamado Akela, lo condujo a su casa, que era modesta pero acogedora. La casa estaba construida con madera y hojas de palma, con una chimenea que despedía un suave humo blanco. A diferencia de la vida salvaje que Mowgli conocía, en la aldea todo era más ordenado, pero también más silencioso, como si cada movimiento estuviera restringido por normas invisibles. Akela lo miró con una mezcla de curiosidad y compasión. Aunque la apariencia de Mowgli era salvaje, con su piel morena curtida por el sol y su cabello largo y enredado, había algo en sus ojos que revelaba su humanidad, su naturaleza como ser humano. El anciano sentía que el niño había llegado de un mundo completamente diferente, pero sabía que, por alguna razón, su destino estaba ligado al de la aldea. «Te llamarás como todos los demás aquí», dijo Akela, mientras le ofrecía un lugar en la mesa. «Mi hogar será tu hogar ahora. Aquí no hay lugar para la selva, pero puedes aprender a ser uno de nosotros». Mowgli se sentó con cautela, mirando todo lo que lo rodeaba con un interés insaciable. La aldea estaba llena de rostros desconocidos, personas que miraban con curiosidad y temor al extraño niño que había llegado del corazón de la selva. Algunas mujeres y niños se asomaban desde las ventanas de sus casas, mientras los hombres hablaban en voz baja, comentando la extraña llegada. La comida era simple, pero abundante. Arroz, frijoles, pan de maíz y una especie de estofado que Mowgli no había probado nunca. Aunque no estaba acostumbrado a este tipo de comida, no podía evitar sentir hambre. Su vida en la selva había sido diferente, pero el niño sabía que aquí, en este lugar, tendría que adaptarse para sobrevivir. A pesar de la sensación de extrañeza, algo en el aroma de la comida le resultaba reconfortante. Al principio, Mowgli fue recibido con escepticismo. Las mujeres del pueblo, especialmente, se mantenían alejadas, mirando al niño con una mezcla de desconcierto y desconfianza. A los hombres no les gustaba la idea de un extraño de la selva viviendo entre ellos. Sin embargo, Akela, a pesar de ser un hombre sabio y respetado, no era suficiente para tranquilizar a todos. Los aldeanos temían que Mowgli, por su naturaleza salvaje, pudiera traer consigo peligros que no comprendían. Una tarde, mientras Mowgli paseaba por el pequeño campo de la aldea, dos niños se le acercaron. Uno era un niño de unos 10 años, rubio y de ojos azules, mientras que la otra era una niña de su misma edad, con el cabello oscuro y los ojos grandes y curiosos. «¿Eres realmente un niño de la selva?», preguntó el niño rubio, mirando a Mowgli de arriba abajo, asintiendo como si intentara comprobar que lo que oía era cierto. Mowgli asintió, aunque no sabía cómo explicar lo que realmente significaba ser un niño de la selva. Su mente estaba llena de recuerdos de los lobos, de Bagheera, de Kaa, de los árboles y el río, pero no sabía si los niños humanos comprenderían lo que había vivido. «Sí», respondió Mowgli, «crecí entre los lobos. Vivo en la selva». Los niños se miraron entre sí, desconcertados. Sabían que los lobos eran peligrosos y libres, pero nunca se imaginaron que un niño pudiera vivir entre ellos. La niña de ojos grandes, que se había quedado observando en silencio, finalmente preguntó: «¿Puedes hablar con los animales? ¿Con los lobos?». Mowgli dudó antes de responder. Había hablado con los animales,
había entendido su lenguaje, pero eso era algo que nunca podría explicar completamente. Los animales y él compartían una comprensión mutua, pero con los humanos todo parecía ser más complicado. Sí, pero no como ustedes, dijo Mowgli, con la voz suave y reflexiva. Los animales y yo nos entendemos de una manera diferente. Ellos me cuidan, como yo los cuido. No es igual a cómo ustedes se comunican. Los niños lo miraron con fascinación, pero también con miedo. No podían entender realmente lo que Mowgli les decía, pero algo en su tono y sus palabras les hizo sentir que había algo más en el niño de lo que veían a simple vista. No era solo un extraño, había algo profundo y misterioso en él. Los desafíos de adaptarse. A medida que pasaban los días, Mowgli intentaba adaptarse a su nueva vida en la aldea. Aunque la comida era diferente y las costumbres de los humanos eran complejas, había algo que lo mantenía motivado: el deseo de entender su lugar en este nuevo mundo. El niño había vivido entre los animales, pero ahora debía aprender las reglas de los hombres. La rutina diaria era sencilla. Durante el día, Mowgli ayudaba a Akela en las tareas de la casa, como recoger leña o lavar los utensilios. A veces, los aldeanos lo invitaban a ayudar con la cosecha o a cuidar los animales de granja. Mowgli, aunque no estaba acostumbrado a esta vida, hacía su mejor esfuerzo para encajar. Pero lo que más le costaba era la convivencia con los otros niños de la aldea. Los miraban con recelo, como si su origen salvaje fuera algo de lo que temer. Los niños del pueblo, aunque al principio se acercaron con curiosidad, pronto comenzaron a mantener su distancia. Mowgli no podía entender por qué se alejaban. Los había observado jugar y reír juntos, pero cuando le intentaba unirse, se apartaban con disimulo. Parecía que, aunque los humanos lo aceptaban, su origen en la selva seguía siendo una barrera difícil de superar. Un día, mientras caminaba por los límites de la aldea, Mowgli se encontró con un pequeño perro que lo miraba desde lejos. El perro era de tamaño pequeño, con una mirada amigable pero cautelosa. Mowgli, sin pensarlo, se acercó lentamente, y en el momento en que extendió la mano, el perro corrió hacia él y comenzó a ladrar felizmente. Mowgli, al ver esto, sonrió. Algo en la conexión con el perro le hizo sentir menos solo, como si aún pudiera encontrar algo de su antigua vida en la selva, incluso aquí, en la aldea de los humanos. Sin embargo, el perro no era como los lobos. Aunque Mowgli sentía una especie de vínculo con él, sabía que los perros no eran animales salvajes. Aún así, el niño comenzó a pasar más tiempo con el perro, aprendiendo lo que significaba interactuar con los humanos de una manera más amigable. Poco a poco, el pequeño animal se convirtió en una especie de compañero para Mowgli en su viaje hacia la integración con los humanos. Un nuevo comienzo. El tiempo pasó, y Mowgli empezó a darse cuenta de que su vida en la aldea sería diferente a lo que había esperado. La jungla quedaba lejos, pero su conexión con los animales seguía viva dentro de él. Cada día que pasaba, sentía que comprendía más sobre el mundo humano, pero al mismo tiempo, algo en su interior le decía que siempre sería un extraño entre ellos. Sin embargo, Mowgli estaba decidido a encontrar su lugar en el mundo. La selva había sido su primer hogar, pero ahora, entre los humanos, debía aprender a vivir de nuevo. Aunque las dificultades y los desafíos no desaparecían, el niño sabía que este era su destino: vivir entre los hombres, entenderlos, y, tal vez, encontrar su propósito aquí, en un lugar completamente nuevo. Este capítulo profundiza en la dificultad de Mowgli para adaptarse a la vida en la aldea. Aunque intenta integrarse y aprender las costumbres humanas, la diferencia entre su vida en la selva y su nueva vida en la aldea se hace evidente. A pesar de los desafíos, Mowgli comienza a encontrar su camino, aunque siempre con la sensación de ser un extraño entre los humanos. Capítulo 8. La partida de Mowgli. Con el tiempo, Mowgli empezó a entender que, aunque había sido recibido por los humanos de la aldea, su vida allí nunca sería la misma que la de los niños que nacieron y crecieron en ese lugar. La selva, en su memoria, seguía viva, pulsando en su interior. Su vínculo con los animales de la jungla nunca desaparecería, y a pesar de sus intentos por adaptarse a la vida en la aldea, algo dentro de él lo impulsaba a regresar, a buscar algo que sentía que le faltaba. Aunque al principio Mowgli intentó seguir las costumbres humanas, pronto descubrió que los niños de la aldea no dejaban de verlo como un extraño. Sus modales salvajes, su capacidad de comprender a los animales y su manera única de moverse por el mundo seguían siendo barreras entre él y ellos.
Los niños se burlaban de él cuando intentaba participar en sus juegos, porque Mowgli no entendía cómo divertirse de la misma manera. Mientras ellos se enredaban en los juegos típicos, él se sentaba quieto, observando, preguntándose por qué no podía sentirse como uno de ellos. Akela, el hombre que lo había acogido, lo miraba con comprensión, pero también con una tristeza silenciosa. Aunque había intentado que Mowgli se sintiera como un hijo suyo, sabía que el niño de la selva no pertenecía completamente al mundo humano. En las noches, Mowgli seguía soñando con los lobos, con Bagheera, y con Kaa, el gran pitón. Los sonidos de la selva, que solían ser parte de su vida cotidiana, lo llamaban en sus sueños, como una melodía que no podía ignorar. Una tarde, después de un largo día de trabajo en la aldea, Mowgli caminó solo por los campos cercanos. El sol se estaba poniendo, y la luz dorada bañaba la tierra, haciendo que todo pareciera envuelto en una quietud mágica. El niño se detuvo al borde de un río pequeño, mirando sus aguas tranquilas. No era el gran río de la jungla, pero el sonido del agua fluyendo lo hizo recordar a la selva y todo lo que había dejado atrás. En ese momento, escuchó un sonido familiar, un aullido lejano, que le hizo erizarse la piel. Era un lobo, quizás uno de su vieja manada. El aullido parecía llamarlo, como si estuviera buscando algo. Mowgli sintió que algo dentro de él despertaba. Aquella llamada era suya, su instinto, su naturaleza salvaje, pidiéndole que volviera a la jungla. Un día, mientras pasaba tiempo cerca de la aldea, Mowgli vio a un grupo de aldeanos que se acercaban al borde del bosque. Estaban cazando, un grupo de hombres con arcos y lanzas, buscando algo en la espesura. Mowgli los observó desde lejos, curioso. En la selva, las criaturas cazaban para sobrevivir, pero aquí, los humanos cazaban por deporte, por necesidad o por miedo. Mowgli sintió una extraña sensación de incomodidad al verlos, como si esos hombres no estuvieran cazando animales, sino cazando algo más, su propia naturaleza. Fue entonces cuando el niño se dio cuenta de algo profundo. Los humanos y los animales no siempre entendían las mismas leyes de la vida y la muerte. Los humanos tenían miedo de los animales, como si todo lo que no comprendieran debiera ser destruido. En cambio, en la selva, los animales vivían de acuerdo a una comprensión más profunda y natural del ciclo de la vida. La jungla no tenía miedo, no tenía reglas humanas, simplemente existía. La vida en la aldea no le ofrecía a Mowgli lo que la selva sí le había dado: libertad, misterio, y la conexión profunda con los animales. Por mucho que intentara encajar, Mowgli sentía que nunca sería completamente uno de ellos. Aquella comprensión lo impulsaba a tomar una decisión que había estado masticando en su corazón desde hacía tiempo. Debía regresar. La despedida. Una mañana, Mowgli se levantó temprano. El sol aún no había salido, y la aldea estaba en silencio. Caminó hasta la casa de Akela, sin hacer ruido. Sabía que debía despedirse de él, el hombre que lo había acogido, pero no podía quedarse más tiempo. En su corazón, la llamada de la selva era más fuerte que las preocupaciones humanas. Akela, al verlo, comprendió sin palabras lo que iba a suceder. Había visto cómo Mowgli se transformaba, cómo su espíritu comenzaba a alejarse de la aldea. Lo había esperado, lo había temido, pero también lo había comprendido. En su mirada había una tristeza silenciosa, pero también una aceptación. «Sé lo que vas a hacer, Mowgli», dijo Akela con voz suave. «La selva te llama, como debe ser. Eres uno de ellos, y nunca dejarás de serlo». Mowgli no respondió, pero su corazón latía con fuerza. De alguna manera, las palabras de Akela le dieron consuelo. Él sabía que debía regresar a la jungla, que allí estaba su verdadero hogar. Esa tarde, cuando el sol ya estaba comenzando a bajar, Mowgli cruzó el umbral de la aldea. Al pasar por el borde del campo, miró una última vez atrás. Las casas, los rostros familiares de los aldeanos, los niños que nunca serían sus amigos, todo eso quedaba atrás. Pero al mismo tiempo, sentía una extraña liberación. En su corazón, la jungla lo llamaba, y él no podía ignorar esa llamada. El regreso a la selva. Mientras Mowgli caminaba a través del bosque, sentía como su cuerpo se llenaba de energía, como sus sentidos se agudizaban. El aire de la jungla le era familiar. El sonido de los árboles y el canto de los pájaros lo envolvían. Sabía que debía regresar a su manada, que su lugar estaba allí, en el corazón de la selva. Al final del día, llegó al lugar donde los lobos se reunían.
Allí, en la oscuridad de la noche, vio las sombras de sus antiguos amigos, los lobos de la manada. Eran sus hermanos, aquellos que lo habían cuidado y lo habían criado. Aunque su vida con los humanos había sido una etapa importante, la selva lo llamaba con la fuerza de su alma. El regreso de Mowgli fue un regreso a la libertad, a la comprensión profunda de lo que significaba ser parte de la jungla. Aunque su corazón seguía siendo humano, su cuerpo, su espíritu y su alma eran salvajes. Y en ese momento, comprendió que nunca habría sido completamente feliz entre los hombres. Su destino, su vida, su esencia, estaban ligados a la selva. Este capítulo describe el momento crucial en que Mowgli decide abandonar la aldea y regresar a la jungla, su verdadero hogar. A pesar de los esfuerzos por adaptarse, su conexión con los animales y la selva es más fuerte que cualquier intento de pertenecer al mundo humano. Capítulo 9. El regreso de Mowgli a la manada. Mowgli había dejado atrás la aldea, y la jungla lo acogió nuevamente, como una madre que recibe a su hijo perdido. El aire estaba fresco y la humedad de la selva le acariciaba la piel. Había caminado durante horas, pero no se sentía cansado. Algo dentro de él, algo profundo y primitivo, lo impulsaba hacia adelante, hacia su destino. Sabía que debía encontrar su manada, los lobos que lo habían criado, los que lo consideraban uno de los suyos. El regreso a la selva no fue como un simple paseo, ni como un regreso a lo familiar. Había algo de simbólico en cada paso que daba. A medida que avanzaba entre los árboles, el sonido de la jungla lo rodeaba. Los susurros de las hojas, los crujidos de las ramas, el canto de los pájaros y los insectos, todo formaba una melodía que le era extrañamente familiar, pero a la vez nueva, como si por fin estuviera escuchando su verdadera llamada. Los recuerdos de la aldea quedaron atrás, difusos y desvanecidos, como una niebla que se disipa al amanecer. En la aldea, él había sido un extraño, un ser entre dos mundos, incapaz de encontrar su lugar. Pero en la selva, en este vasto y antiguo reino de la naturaleza, Mowgli sabía que su destino no estaba en la tierra de los humanos, sino en los dominios de los animales. El encuentro con los lobos. A medida que avanzaba, el niño recordó los días en que corría por la selva con los lobos. Recordó los juegos y las enseñanzas que los ancianos de la manada le habían dado. Recordó las lecciones de Bagheera, la pantera negra, sobre la agilidad y la destreza, y las advertencias de Kaa, la serpiente, sobre la paciencia y el sigilo. La jungla le enseñó mucho más que los hombres. La jungla le enseñó a vivir. Cuando Mowgli llegó al claro donde la manada se reunía, vio a los lobos reunidos alrededor del gran árbol, su hogar y su refugio. La manada lo reconoció al instante. Aunque había sido un largo tiempo desde que se fue, el vínculo que lo unía con ellos nunca se rompió. Los lobos se acercaron a él con cautela al principio, oliéndolo y observándolo, reconociendo a aquel que alguna vez había sido su cachorro. «Mowgli», aulló Akela, el líder de la manada, acercándose con paso firme y solemne. «Has vuelto, hijo de la selva. El ciclo de la vida en la selva nunca termina». Mowgli se inclinó ante Akela, agradecido por el recibimiento. Aunque no era su costumbre mostrar mucha emoción, una sensación de alivio lo invadió. Estaba en casa, por fin. El regreso de Mowgli no fue solo un regreso físico, también era un regreso a las leyes de la jungla, un regreso al orden natural de las cosas. Aunque había aprendido muchas cosas de los humanos, sabía que en la manada de lobos encontraría la verdadera libertad. Los lobos lo aceptaron de nuevo como uno de los suyos, no porque fuera humano, sino porque su naturaleza salvaje seguía siendo su alma, y el respeto por la jerarquía y las leyes de la jungla lo unían a ellos de manera profunda. El consejo de la manada. Esa noche, después del encuentro con la manada, Mowgli se unió a ellos en el consejo, una reunión de todos los miembros adultos de la manada donde se discutían los asuntos importantes de la selva. Este consejo no era solo para decidir sobre la caza o la seguridad de la manada, sino también para discutir las amenazas de la jungla y cómo mantener el equilibrio natural. Akela, el líder, se levantó sobre su pata trasera, su mirada fija en todos los miembros de la manada. Era un lobo sabio, envejecido por los años, pero aún respetado por su conocimiento de las leyes de la jungla. «Hoy, Mowgli ha regresado entre nosotros», dijo Akela con voz firme. «La selva es su hogar, y él es uno de los nuestros. Hemos sido testigos de su crecimiento, de su aprendizaje, y de su capacidad para ser parte de este reino, y debemos aceptarlo de nuevo». Los demás lobos aullaron en señal de acuerdo,
Y Mowgli, aunque todavía era un niño, entendió que este momento era un símbolo de su lugar en la manada. No era solo un cachorro, sino un ser con un destino que estaba más allá de la comprensión humana. El consejo también discutió otro tema importante: la presencia de un nuevo enemigo en la jungla. Un tigre solitario y peligroso, conocido como Shere Khan, había estado merodeando cerca de la frontera de la selva, amenazando con invadir el territorio de los lobos. Este tigre, conocido por su crueldad y su falta de respeto por las leyes de la jungla, representaba una amenaza para toda la vida en la selva. Mowgli y Shere Khan. Mowgli escuchó atentamente mientras los lobos discutían la amenaza de Shere Khan. Aunque había sido criado entre los lobos y conocía las costumbres de la selva, el niño nunca había enfrentado a un tigre como aquel. Shere Khan era conocido por su agresividad y su miedo a los humanos, por lo que Mowgli se preguntaba si su regreso a la manada sería una ventaja o una desventaja cuando llegara el momento de enfrentarse a este enemigo. Akela, el líder de la manada, le explicó a Mowgli que él era esencial para la seguridad de todos. Los lobos sabían que el niño, por su naturaleza humana y su habilidad para pensar como los hombres, podría tener una ventaja sobre el tigre. Mowgli, ahora que has vuelto, es posible que debas enfrentarte a Shere Khan, dijo Akela con seriedad. Es un enemigo peligroso, pero también hay algo que los lobos y los animales de la selva nunca olvidan: la inteligencia y la astucia del hombre. La decisión de Mowgli. Esa noche, mientras la manada descansaba, Mowgli se alejó un poco del grupo. Se sentó bajo un árbol, observando las estrellas y reflexionando sobre todo lo que había pasado. Regresar a la selva lo llenaba de una sensación de pertenencia, pero también le traía grandes responsabilidades. Sabía que tenía un papel importante que jugar, no solo como miembro de la manada, sino también como alguien que podía usar su ingenio para enfrentar desafíos que otros animales no podrían resolver. La jungla era su hogar, y ahora, con el regreso de Shere Khan, debía defenderla con todas sus fuerzas. Mowgli se levantó lentamente, mirando la vasta extensión de la jungla que se extendía ante él. En su corazón, sentía la llamada del destino, un destino que lo conectaba con la selva y con los animales, pero también con los hombres. Era un niño en un mundo salvaje, pero su espíritu nunca dejó de ser libre. El regreso a la manada era solo el principio de un nuevo capítulo en su vida, un capítulo lleno de desafíos y decisiones que marcarían su futuro en la jungla. Este capítulo describe el regreso de Mowgli a la manada de lobos y su aceptación nuevamente como parte de la jungla. También introduce una nueva amenaza en la selva: Shere Khan, el tigre, que pone en peligro a la manada. Mowgli se enfrenta a un nuevo desafío y empieza a comprender que, aunque es parte de la manada, su destino también está ligado a la inteligencia y astucia humana que puede usar para enfrentar peligros desconocidos. Capítulo 10. Mowgli y Shere Khan. La selva estaba tranquila esa noche, aunque un aire pesado de incertidumbre rondaba los rincones más oscuros del bosque. El regreso de Mowgli a la manada, a la jungla que siempre había sido su hogar, se encontraba marcado por una sensación de tensión. La amenaza de Shere Khan, el gran tigre, era inminente, y los lobos sabían que no podían esperar mucho más tiempo antes de que el enemigo llegara a sus tierras. Desde su llegada a la manada, Mowgli había comprendido que su destino estaba ligado no solo a los lobos, sino también a los misterios y los peligros de la jungla. Su regreso al hogar de los lobos no era solo un retorno a su identidad salvaje, era también una confrontación con los desafíos que siempre habrían existido para él. Shere Khan representaba un peligro que Mowgli no podía ignorar. Un enemigo que había hecho su entrada en la selva, buscando venganza, buscando poder, sin comprender el equilibrio sagrado de la jungla. La leyenda de Shere Khan. La figura de Shere Khan era temida por todos los habitantes de la jungla. Era un tigre solitario, un cazador implacable que recorría las selvas con arrogancia y brutalidad. Su corazón estaba marcado por un odio imparable hacia todo lo que no perteneciera a su propia especie, y su mayor deseo era ser reconocido como el líder de la jungla, como el rey de todos los animales. Nadie había logrado detenerlo, ni siquiera las manadas más poderosas, pues su ferocidad y su instinto eran letales. Shere Khan había conocido a Mowgli cuando el niño aún era un cachorro. Su odio hacia el pequeño humano había crecido, pues sentía que este niño era una amenaza para su supremacía. Los humanos, según Shere Khan, no debían formar parte de la jungla. Sin embargo, Mowgli había crecido, y ahora que era un joven más fuerte, más astuto, el tigre veía en él un rival a su medida. El plan de Mowgli.
La amenaza de Shere Khan estaba más cerca de lo que pensaban. Aquella noche, Mowgli se reunió en secreto con los miembros más cercanos de la manada, Akela, Bagheera y Baloo. Los lobos confiaban en Mowgli, pero sabían que un enfrentamiento directo con Shere Khan sería peligroso. El tigre tenía una fuerza indomable, y su astucia no debía subestimarse. Mowgli, sin embargo, no era solo un niño de la selva, sino también un ser que había aprendido a pensar como los hombres. Había estado observando durante días a Shere Khan, comprendiendo su comportamiento, su patrón de caza, sus movimientos. Sabía que el tigre no solo cazaba por necesidad, sino también por deseo de dominio, y que nunca dudaba en destruir a quien considerara una amenaza. Hay que ser más astutos que él, dijo Mowgli, mirando a los ojos de los animales reunidos a su alrededor. No podemos enfrentarnos a Shere Khan de forma directa. Él es demasiado fuerte y feroz para nosotros. Pero si podemos usar su propio ego en su contra, si podemos hacerle creer que es invencible, podremos derrotarlo. Baloo, el oso perezoso pero sabio, frunció el ceño. ¿Qué propones, pequeño Mowgli? Preguntó, curioso pero preocupado. La jungla es grande, y Shere Khan ha cazado y matado sin piedad en muchos rincones. ¿Cómo lo vamos a vencer? Mowgli sonrió levemente, confiado en su plan. Lo primero que debemos hacer es atraerlo a un lugar donde él se sienta seguro, donde crea que tiene ventaja. Allí podremos usar su propio ego para atraparlo. Bagheera, tú eres rápido y sigiloso, serás la clave para llevarlo a ese lugar. Akela, tú debes asegurarte de que la manada esté alerta. Necesitamos el apoyo de todos si es necesario. Bagheera, la pantera negra, asintió. Conozco la selva mejor que muchos, y no será difícil atraerlo a un terreno favorable. Pero debemos tener cuidado, Mowgli. Este tigre no es un enemigo fácil. No subestimemos su furia. La confrontación. Días después, el plan de Mowgli estaba listo para ser ejecutado. La jungla se encontraba en silencio, como si el mismo bosque aguardara el desenlace de este duelo épico. La atmósfera estaba cargada de tensión, los animales podían sentirlo. Shere Khan, como siempre, deambulaba por la jungla, seguro de su poder y confianza en su capacidad para dominar. La clave del plan era un antiguo claro en la selva, donde las grandes rocas formaban una especie de laberinto natural. Ese lugar era conocido como el territorio del eco, pues cualquier sonido que se produjera allí se amplificaba y retumbaba de forma extraña. En este lugar, Mowgli sabía que Shere Khan podría ser engañado fácilmente. El tigre, tan egocéntrico, pensaría que allí tendría una ventaja, y no podría resistir la oportunidad de mostrar su dominio. Mowgli y su grupo esperaron pacientemente en la penumbra, observando a Shere Khan acercarse al claro. El tigre, al principio cauteloso, se adentró más y más, sin saber que cada paso lo acercaba a su perdición. Los lobos se escondieron en los arbustos, mientras Bagheera se movía sigilosamente, acercándose al tigre desde un costado. De repente, un rugido profundo resonó en la jungla, y el suelo pareció temblar con la fuerza de la voz de Shere Khan. Mowgli había comenzado su parte del plan, había provocado una serie de ruidos desde el centro del claro, haciendo que el eco amplificara cada sonido. El tigre, confiado, pensó que era una llamada de desafío. En su mente, ningún ser podría escapar a su poder. Shere Khan se lanzó hacia el centro del claro, rugiendo con furia. Pero cuando llegó, algo lo sorprendió. De repente, las sombras parecían moverse a su alrededor, y el sonido de pasos se multiplicaba en los ecos. El tigre, confundido, comenzó a retroceder, pero la confusión lo estaba envolviendo. Mowgli había usado su ingenio para sembrar la duda en la mente del tigre, haciendo que se sintiera rodeado por una manada que no existía. El desenlace. Al final, la astucia de Mowgli, sumada a la paciencia de Bagheera y el apoyo de la manada, resultó ser demasiado para Shere Khan. El tigre, enfurecido y cegado por su propio ego, no entendió que estaba siendo cazado, no por fuerza, sino por la inteligencia y el instinto de los animales de la jungla. Su destino estaba sellado. Akela, el líder de la manada, dio la señal para que los lobos rodearan al tigre. En cuestión de segundos, Shere Khan se vio atrapado, sin salida. Los animales de la selva, una vez más, habían demostrado que la jungla seguía sus propias leyes, y que nadie podía quebrantar el equilibrio sin pagar un precio. La batalla no fue larga, pero sí decisiva.
Shere Khan, el tigre arrogante, había subestimado el poder de la astucia, y en su afán por imponerse, cayó ante los más sabios de la jungla. La victoria. Cuando todo terminó, Mowgli se acercó al lugar donde yacía el tigre derrotado. No había satisfacción en su rostro, solo la serenidad de saber que, a veces, la jungla no solo necesita fuerza, sino también inteligencia para sobrevivir. La victoria no fue suya solamente, fue de todos los animales que vivían en la selva, que comprendían las leyes de la vida y la muerte. Akela, Bagheera, Baloo, y los demás miembros de la manada se reunieron alrededor de Mowgli, agradecidos y respetuosos. Sabían que el niño que había regresado no solo era uno de ellos, sino que había demostrado que su lugar en la jungla era tan vital como el de cualquier otra criatura. Este capítulo describe cómo Mowgli, con la ayuda de los animales de la jungla, organiza y ejecuta un plan para derrotar a Shere Khan. Usando su astucia humana y el apoyo de la manada, Mowgli enfrenta al tigre, que representa la amenaza más grande para la selva, y demuestra que la inteligencia y la unidad son tan poderosas como la fuerza bruta en la jungla. Capítulo 11. El Consejo de los Animales. La victoria sobre Shere Khan había dejado una profunda impresión en la jungla. No solo por la derrota de uno de los enemigos más formidables, sino por la forma en que Mowgli, un niño humano, había logrado lo que muchos animales no se habían atrevido a intentar. El respeto hacia él se había intensificado, y su lugar entre los lobos ya no estaba en duda. Sin embargo, con esta victoria, surgieron nuevas preguntas, y un sentimiento de tensión se instaló en el aire, pues muchos animales de la selva sabían que la jungla, aunque siempre impredecible, no perdonaba fácilmente. El Consejo de los Animales. El día siguiente al enfrentamiento con Shere Khan amaneció tranquilo, pero había una inquietud palpable entre los animales más sabios de la selva. Los habitantes de la jungla comenzaron a reunirse en los rincones más remotos y seguros para discutir lo que significaba la victoria sobre el tigre. El Consejo de la Selva, como se le llamaba, se convocó una vez más, con los líderes de todas las especies más relevantes participando, incluidos los elefantes, las panteras, los lobos, los osos y otros animales. Este consejo no solo servía para debatir sobre el bienestar de la jungla, sino también para tomar decisiones cruciales cuando el equilibrio estaba en peligro. El consejo se reunió en la gran explanada de la selva, un lugar apartado, en medio de altos árboles que filtraban la luz del sol. Allí, los más viejos de cada especie, aquellos con más experiencia, se sentaron en círculo, aguardando las palabras de Mowgli, el joven que había traído tanto respeto como miedo a su regreso. La situación de Mowgli en la selva. Mowgli no había solicitado ser el centro de atención, pero su victoria sobre Shere Khan le había dado una autoridad indiscutible. Sin embargo, no todos los animales estaban felices con la idea de que un humano ocupara tal posición, por muy valiente que fuera. Algunos de los más conservadores de la selva temían que la llegada de un niño humano pudiera significar el comienzo de un cambio irreversible en la naturaleza del lugar. En su mundo, los humanos eran enemigos, algo que había quedado claro en la historia de la jungla. Akela, el líder de los lobos, fue el primero en tomar la palabra. Sus ojos brillaban con respeto y seriedad mientras se dirigía al consejo. La selva tiene muchas leyes, y una de ellas es que debemos vivir en equilibrio con la naturaleza. Mowgli ha demostrado que pertenece aquí, que conoce las leyes de la jungla y que puede defenderse. Sin embargo, debemos recordar que, aunque haya nacido entre nosotros, sigue siendo un ser humano. Su destino está ligado a los hombres, no a los animales. ¿Cómo puede un ser humano, por muy valiente que sea, seguir siendo uno de nosotros sin cambiar el equilibrio que hemos mantenido durante generaciones? El silencio se hizo presente. Las palabras de Akela eran sabias, y muchos de los animales presentes entendían el peligro que representaba que los humanos tomaran el control de la selva. No obstante, la voz de Bagheera, la pantera negra, resonó con una claridad profunda. Akela tiene razón en muchos aspectos, pero olvidamos un detalle crucial. Mowgli ha demostrado que no es solo un niño humano. En su corazón, lleva la esencia de la jungla, la sabiduría de los animales. Hemos visto cómo ha derrotado a Shere Khan, un enemigo temido por todos. ¿No es esto suficiente prueba de que es capaz de vivir en armonía con nosotros, a pesar de sus orígenes humanos? Bagheera se giró hacia Mowgli, quien había estado callado durante el principio de la conversación. El niño, de pie entre los miembros del consejo, miraba con calma y determinación, aunque sentía la presión de las miradas que caían sobre él. Es cierto,
continuó Bagheera. Mowgli tiene el corazón de un verdadero habitante de la jungla. No le tememos. Pero debemos ser claros, no estamos tratando con un animal cualquiera, sino con un niño, y los niños, como todos sabemos, son el futuro. Si decidimos aceptar su presencia aquí, debemos también preguntarnos qué significará esto para la jungla y su futuro. Un murmullo recorrió la asamblea. Las palabras de Bagheera reflejaban un dilema profundo. Mowgli había demostrado su valía, pero el futuro de la jungla aún era incierto, y su presencia podría traer cambios a largo plazo. El dilema de los humanos. Fue entonces cuando la figura imponente de Baloo, el oso pardo y maestro de los más jóvenes, tomó la palabra. Su tono era menos serio, pero igualmente reflexivo. Toda mi vida he enseñado a Mowgli las leyes de la selva. Desde su primer día aquí, cuando aún no sabía caminar, hasta ahora que se enfrenta a los más grandes desafíos de nuestra tierra. Lo que debo decir es que el niño ha crecido y se ha hecho uno de nosotros, más allá de sus orígenes. Pero no olvidemos que los humanos son impredecibles. No debemos ceder a la tentación de tratarlo como si fuera uno de los nuestros sin tener en cuenta las consecuencias que podría traer para toda la selva. La intervención de Kaa. En medio de la discusión, se alzó la voz profunda de Kaa, la serpiente boa que también había sido testigo del crecimiento de Mowgli. Con sus ojos entrecerrados, observó el debate con una mirada serena, casi impasible, pero que dejaba claro que tenía algo importante que decir. Los humanos, como todos sabemos, tienen un poder que no poseemos nosotros. Su inteligencia les permite dominar y controlar el entorno de formas que ningún animal podría. Si Mowgli se queda en la jungla, debemos preguntarnos si, en algún momento, esa inteligencia podría poner en peligro el equilibrio que hemos logrado mantener durante siglos. Los humanos no son como nosotros. Son más complejos. La decisión del Consejo. Finalmente, después de largas horas de discusión y reflexión, el Consejo de la Selva decidió que Mowgli debía seguir viviendo en la selva, pero bajo una condición: debía seguir aprendiendo de los animales, pero también debía comprender la responsabilidad que llevaba consigo el ser humano en un entorno salvaje. Akela, tras muchas deliberaciones, habló una última vez, y su voz resonó firme en todo el consejo. Mowgli, has demostrado tu valía. Pero ahora, la jungla será tu maestra. Sin embargo, debes tener presente que cada decisión que tomes afectará no solo a ti, sino a todos los seres que viven aquí. Eres un puente entre dos mundos, y ese puente debe mantenerse firme. Que esta selva sea tu hogar, pero que siempre recuerdes lo que representa. Mowgli asintió solemnemente, comprendiendo las palabras de Akela. No era solo un niño, sino un ser que estaba destinado a encontrar el equilibrio entre dos mundos opuestos. Y aunque la selva le ofrecía su hogar, también le imponía una gran responsabilidad. Con el consejo cerrado y las decisiones tomadas, la jungla volvió a su tranquila rutina. Mowgli, sin embargo, ya no veía la selva como antes. Ahora comprendía la magnitud de lo que significaba ser un ser humano en ese vasto mundo natural. La jungla era su hogar, pero su destino era aún incierto. Sin embargo, no temía. Con la sabiduría de los animales a su lado, Mowgli seguiría adelante, aprendiendo, creciendo y, sobre todo, respetando el equilibrio de la naturaleza. Este capítulo profundiza en las consecuencias de la victoria de Mowgli sobre Shere Khan, mientras enfrenta el dilema de su lugar en la jungla, en un consejo que pone en juego el futuro de su relación con el mundo animal. La decisión final demuestra la complejidad del ser humano en la naturaleza y el peso de ser el puente entre dos mundos. Capítulo 12. El regreso a la aldea humana. El consejo de los animales había sido un punto crucial para Mowgli. Había aprendido mucho sobre la selva y sobre sí mismo, pero también había quedado claro que su vida no podría seguir siendo la de un simple animal más de la jungla. La selva, con su vastedad y belleza, era su hogar, pero su naturaleza humana lo llamaba, y con ella, el recuerdo de la aldea que había quedado atrás. Mientras caminaba por los densos senderos de la selva, Mowgli comprendía que el equilibrio entre su vida animal y humana sería siempre una línea fina y peligrosa. Los lobos le habían enseñado las leyes de la selva, pero los hombres, aunque lejanos, no estaban completamente fuera de su alcance. El deseo de regresar. El regreso a la aldea humana no fue una decisión que tomara a la ligera. Durante años, Mowgli había vivido entre los animales, y la jungla había sido su maestra, su madre, su hogar. Había aprendido a cazar,
a vivir en armonía con la naturaleza y a defenderse de los peligros que la selva le presentaba. Pero, a medida que pasaba el tiempo, el niño comenzaba a sentir una extraña sensación de vacío. Aunque los animales lo aceptaban como uno de los suyos, el hecho de que fuera un humano seguía marcando una diferencia. El hombre, en su esencia, siempre había estado en algún lugar de su mente. A veces, en las noches silenciosas bajo el resplandor de la luna, Mowgli sentía una llamada profunda que lo atraía hacia el mundo de los humanos. Un sentimiento de pertenencia, de querer entender por completo qué era ser un hombre, lo invadió lentamente. No obstante, la jungla no sería fácil de dejar atrás. Había crecido en ella y la había defendido, y aunque no deseaba abandonar la vida que había conocido, también sabía que era hora de enfrentarse a una nueva realidad. La decisión de Baloo. Una tarde, mientras Mowgli descansaba bajo la sombra de un gran árbol, Baloo se acercó. El oso, que había sido su mentor en muchos aspectos de la vida de la jungla, se sentó a su lado. A diferencia de otras veces, su expresión no era alegre, sino seria, reflexiva. Mowgli, he notado que has estado más pensativo últimamente, dijo Baloo con su voz profunda. La jungla te ha dado mucho, y tú le has dado mucho a ella. Pero hay algo en tu mirada, algo que me dice que ya no eres el mismo niño que encontré en la selva. Algo dentro de ti ha cambiado. ¿Estás pensando en regresar a los humanos? Mowgli se quedó en silencio por un momento, observando el horizonte de la selva. La pregunta de Baloo tocaba un punto profundo, uno que había estado evitando conscientemente. No sé qué pensar, Baloo. La jungla es mi hogar, pero también siento que me falta algo. Los animales me han aceptado, me han enseñado todo lo que sé. Pero los humanos, no sé si alguna vez podré ser como ellos. Mi corazón está dividido. Baloo, aunque algo triste, comprendió lo que Mowgli sentía. El oso siempre había sabido que este día llegaría, aunque nunca quiso admitirlo. El niño, aunque más sabio que muchos animales, estaba destinado a enfrentarse a una dualidad que lo marcaría para siempre. Te he enseñado todo lo que sé, Mowgli, y no te voy a decir qué hacer. Tienes el corazón de un animal, pero también el de un hombre. Eso es algo que solo tú puedes entender. La selva te ama, y nosotros también, pero los hombres son una parte de tu vida que no puedes ignorar para siempre. El encuentro con la serpiente Kaa. La serpiente Kaa, que siempre había sido un observador paciente de los eventos de la jungla, también sintió el cambio en Mowgli. Kaa, con sus ojos llenos de sabiduría, se acercó al joven con una mirada profunda. Mowgli, el momento de la verdad ha llegado, dijo Kaa, su voz suave pero penetrante. La selva es hermosa, pero el hombre no puede vivir sin su especie. Aunque has aprendido mucho de los animales, el mundo de los humanos te llamará. Tienes algo en tu interior que no puedes ignorar. No es solo el deseo de regresar, es algo más profundo, algo que te lleva a buscar respuestas en ese otro mundo. Mowgli miró a la serpiente, reflexionando sobre sus palabras. Kaa, en su manera enigmática, tenía razón. La jungla había sido su mundo durante años, pero siempre había tenido esa sensación de que el hombre, con toda su complejidad, lo llamaba. La despedida de la selva. El día de la despedida finalmente llegó. Mowgli se levantó temprano, observando el cielo que comenzaba a iluminarse con los primeros rayos del sol. La jungla, en su quietud matutina, parecía casi tranquila, como si no quisiera que Mowgli partiera. Todos los animales de la selva se habían reunido para decirle adiós, algunos con pesar, otros con esperanza, y muchos con una extraña mezcla de sentimientos. Akela, el líder de los lobos, fue el primero en hablar. Mowgli, has sido uno de nosotros, pero ahora tu camino es otro. No olvides nunca que este lugar siempre será tu hogar, aunque ya no vivas aquí. Los lobos siempre te recordarán como su hermano. Que las estrellas te guíen, y que siempre sigas las leyes de la selva, donde quiera que vayas. Bagheera, la pantera negra, también se acercó y le dijo a Mowgli. Lo que has logrado aquí es un reflejo de tu fuerza, tu valentía y tu sabiduría. El mundo de los humanos es vasto y lleno de desafíos. No olvides lo que eres. Nunca olvides lo que la selva te enseñó. Con una última mirada a sus amigos, Mowgli caminó lentamente hacia el borde de la selva. Mientras se alejaba, su corazón latía con fuerza. La jungla siempre sería una parte de él, pero su destino lo llamaba hacia otro lugar. El regreso a la aldea.
Finalmente, Mowgli llegó a la aldea humana. Allí, la vida de los hombres era diferente a todo lo que había conocido. Las casas de barro, las risas de los niños, el bullicio del mercado. Todo parecía extraño, pero al mismo tiempo familiar. Los aldeanos lo miraron con sorpresa y algo de desconfianza, pues no sabían qué hacer con el niño salvaje que regresaba después de tantos años. Pero Mowgli no sentía miedo. Sabía que había recorrido un largo camino, y que ahora debía encontrar su propio lugar en el mundo de los hombres. Mientras se adentraba en la aldea, comenzó a entender que su vida no era solo de animales o humanos, sino una mezcla de ambos. Era un puente entre dos mundos, y tal vez, en algún momento, encontraría la forma de reconciliarlos. Este capítulo profundiza en la decisión de Mowgli de regresar al mundo de los humanos, su despedida de la jungla y su reconocimiento de que su lugar entre los animales y los hombres será siempre ambiguo. Es un momento de transición para el niño, en el que debe enfrentarse a su identidad y al destino que lo ha llevado a ser una figura singular en la selva y más allá. Capítulo 13. El encuentro con los humanos. Mowgli había dejado atrás la selva, y ahora se encontraba en un mundo completamente diferente. El bullicio de la aldea era un contraste abrumador con el silencio profundo de la jungla. Mientras caminaba por los senderos de barro de la aldea, las casas alineadas a ambos lados parecían casi opresivas con su rigidez, en comparación con la libertad de la naturaleza salvaje. Los aldeanos lo miraban con sorpresa, algunos con desconfianza, otros con curiosidad. Nadie reconocía al niño salvaje que caminaba en medio de ellos. Aunque su presencia era conocida, su apariencia resultaba inconfundible para los habitantes del lugar. La mirada de los aldeanos. El primer contacto con los humanos fue desconcertante para Mowgli. No sabía qué hacer ni cómo comportarse en ese entorno lleno de reglas que le eran ajenas. Los niños del pueblo, al verlo llegar, lo señalaron y comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos se acercaron con cautela, observando sus ropas desgarradas, su piel curtida por el sol y el aire libre, y su forma de caminar, más parecida a la de un animal que a la de un ser humano. Un anciano se acercó a Mowgli con paso lento y cauteloso, observando al niño con una mezcla de temor y fascinación. Era evidente que Mowgli no era como los demás aldeanos, pero había algo en su mirada, una presencia salvaje y pura, que inquietaba y atraía al mismo tiempo. ¿De dónde vienes, niño?, preguntó el anciano con voz áspera, frunciendo el ceño al ver los ojos fijos de Mowgli, que reflejaban la dureza de la selva. Mowgli, sin saber cómo responder adecuadamente, simplemente señaló en dirección al bosque, dejando claro que provenía de más allá de los límites de la aldea, donde los hombres no solían aventurarse. La indiferencia de los humanos. A pesar de la curiosidad de algunos, el comportamiento de los aldeanos era uno de distanciamiento. La naturaleza salvaje de Mowgli no parecía encajar con la estructura de la aldea. No había espacio para un niño como él, que había vivido entre lobos y panteras, sin ningún conocimiento de las normas humanas. Mientras algunos se acercaban a observarlo, la mayoría se apartaba, temerosa de lo desconocido. El miedo a lo salvaje, a lo que no comprendían, era más fuerte que la empatía. A medida que pasaban las horas, Mowgli se dio cuenta de que no podía simplemente encajar en este mundo. Los aldeanos seguían sus propios caminos, sin prestarle demasiada atención. Había algo en la forma en que vivían, tan distinta de los animales de la jungla, que le resultaba difícil de comprender. De vez en cuando, Mowgli veía a algunos hombres y mujeres trabajando en el campo, sembrando o cosechando, y aunque el esfuerzo físico le era familiar, no podía dejar de notar las diferencias. El ruido del agua corriendo en los canales, los gritos de los vendedores en el mercado, las voces en la plaza. Todo era extraño para él. En la jungla, los sonidos que dominaban eran aquellos que provenían de la naturaleza. El canto de los pájaros, el rugido de los animales, el susurro de las hojas movidas por el viento. Aquí, todo era ordenado, calculado, casi mecánico. El encuentro con el niño de la aldea. En medio de sus observaciones, un niño de la aldea se acercó. No era mayor que Mowgli, tal vez un poco más joven, con la piel limpia y bien cuidada. El niño, viendo la confusión en los ojos de Mowgli, comenzó a hacerle preguntas. ¿Quién eres? ¿Por qué vistes de esa manera? ¿De dónde vienes?, preguntó, mirándolo con un interés genuino pero también con una pizca de asombro. Mowgli lo miró en silencio durante un momento. No sabía cómo responder. No conocía las palabras adecuadas para explicar su vida,
el tiempo que había pasado entre los animales, el hecho de que había sido criado como uno de ellos. Su mente humana aún no había aprendido a comunicarse como los humanos lo hacían, y las palabras de la selva parecían no tener cabida en este nuevo entorno. El niño, al ver que Mowgli no respondía, insistió. ¿No hablas? ¿Vives en el bosque? ¿Con los animales? Preguntó, ya comenzando a entender que este niño no era como los demás. Finalmente, Mowgli asintió. Su respuesta era simple, pero sincera: vivo en el bosque, con los animales. Aunque sus palabras eran rudimentarias, algo en la sinceridad de su tono tocó al niño, quien al final sonrió y dio un paso atrás. ¿Quieres venir a mi casa? Mi madre te dará algo de comida, ofreció el niño. Mowgli miró hacia el horizonte. Por un momento, sintió la necesidad de rechazar la invitación, pues estaba acostumbrado a la vida libre y salvaje, y las reglas del hogar humano le resultaban extrañas y limitantes. Pero había algo en la oferta del niño, algo que despertaba una chispa de curiosidad en él. La comida y el choque de costumbres. A regañadientes, Mowgli decidió seguir al niño. Cuando llegaron a la casa de su familia, la madre del niño lo recibió con una mezcla de sorpresa y cautela. Había algo en el niño salvaje que desbordaba la sencillez de la vida en la aldea. Aunque la mujer le ofreció comida y lo invitó a descansar, su mirada no podía esconder su inquietud. Mowgli observó todo con una mezcla de fascinación y desconcierto. El lugar estaba limpio, ordenado, pero había algo en la tranquilidad del hogar que le resultaba inquietante. Las paredes de madera, el fuego en el centro de la casa, la comida en platos. Todo parecía demasiado civilizado para alguien que había crecido con el caos natural de la jungla. Mientras comía, Mowgli trató de imitar los gestos de la mujer, pero su forma de comer, con las manos, le resultaba torpe. No podía dejar de pensar en la libertad de la selva, en cómo el agua del río y las hojas del bosque siempre le daban todo lo que necesitaba. Aquí, sin embargo, parecía que las cosas estaban controladas por reglas que no comprendía del todo. El sentimiento de incomodidad. Esa noche, mientras descansaba en una manta que le había dado la madre del niño, Mowgli no pudo evitar sentirse extraño. Los sonidos del pueblo, las luces que parpadeaban en las casas, las voces de los hombres que se escuchaban desde lejos, todo eso le parecía ajeno, como si estuviera en un lugar que no era su hogar. Aunque la comida había sido buena y la hospitalidad de la mujer había sido generosa, el niño salvaje sabía que algo no encajaba. La jungla, su verdadero hogar, seguía llamándolo, recordándole que allí, en medio de la vastedad de la naturaleza, era donde realmente pertenecía. Mowgli había dado el primer paso hacia el mundo de los hombres, pero aún quedaba mucho por entender. Aunque el niño de la aldea le había mostrado un atisbo de lo que significaba vivir como humano, Mowgli pronto se dio cuenta de que su vida entre los hombres y los animales estaba lejos de ser sencilla. A medida que la noche caía y el silencio envolvía la aldea, Mowgli se dio cuenta de que, por mucho que intentara adaptarse, la selva y la vida humana seguirían siendo dos mundos diferentes, y él, como siempre, estaría atrapado entre ambos. Este capítulo profundiza en el choque de Mowgli con el mundo de los humanos, sus primeros intentos de adaptarse a un entorno que le es ajeno, y la sensación de desconcierto y pérdida que experimenta al estar fuera de la jungla. Capítulo 14. La aceptación de la humanidad. Las semanas pasaron lentamente para Mowgli. Aunque había dejado atrás la jungla y se encontraba entre los humanos, algo dentro de él seguía luchando por encontrar su lugar en este nuevo mundo. A medida que el tiempo avanzaba, el niño se dio cuenta de que la vida en la aldea no era tan simple como había imaginado. A pesar de los esfuerzos de los aldeanos por integrarlo en su comunidad, Mowgli seguía sintiendo la soledad de ser un extraño entre ellos. La adaptación a la vida humana. Al principio, Mowgli se aferraba a lo que conocía, los hábitos animales de la selva. Se levantaba temprano, como siempre había hecho, y caminaba a través de los campos con una gracia salvaje, casi como si estuviera buscando algo en los rincones de la aldea que no podía encontrar. Los aldeanos lo observaban de lejos, sorprendidos por sus movimientos ágiles, su porte erguido, y su manera de caminar. A menudo, algunos de los niños más pequeños intentaban imitarlo, siguiendo sus pasos, pero ninguno de ellos parecía entender realmente cómo Mowgli había llegado a ser quien era. En la casa del niño que lo había invitado, Mowgli intentaba aprender las costumbres humanas, aunque de una manera torpe. La madre de su nuevo amigo lo instaba a comer con cuchillo y tenedor, a usar el banco de la mesa en lugar de sentarse en el suelo, y a hablar de manera más clara,
en lugar de gruñir o emitir sonidos de la selva. Pero por más que intentaba adaptarse, sentía que algo se le escapaba, que nunca podría sentirse completamente parte de este mundo. En la jungla, la comida era sencilla y directa. En la aldea, las costumbres eran más complicadas, más formales. El rechazo de los aldeanos. Mowgli pronto comprendió que, aunque los aldeanos lo aceptaban, no podía evitar la sensación de ser diferente. Los hombres y mujeres de la aldea le sonreían, pero también había momentos en los que sentía una barrera invisible entre ellos. No importaba cuánto intentara adaptarse a sus costumbres, a menudo se sentía observado, y no de una manera amable. El miedo a lo desconocido era algo muy real. Aunque la curiosidad de los niños era genuina, los adultos no sabían cómo tratarlo. En muchas ocasiones, Mowgli se encontraba excluido de las conversaciones y las tareas cotidianas, como si su presencia fuera una especie de recordatorio incómodo de algo primitivo y extraño. Una tarde, cuando Mowgli ayudaba a la madre de su amigo a recolectar agua del pozo, un grupo de aldeanos se acercó para observarlo. Hablaron entre sí en susurros, señalando a Mowgli y comentando sobre su extraño comportamiento. A pesar de que trataba de hacer todo correctamente, su manera de moverse, su forma de mirar, su actitud de alerta constante, los desconcertaba. Nadie se atrevió a hablarle directamente, pero todos lo miraban como si fuera una curiosidad, algo raro en su medio. El niño que lo había acogido, sintiendo la incomodidad de su amigo, intentó defenderlo. «Es solo un niño, mamá», le dijo a su madre en un intento de calmarla cuando la mujer observó las miradas de los aldeanos. «Solo necesita tiempo». Pero Mowgli, al escuchar las palabras del niño, comprendió que el tiempo no cambiaría el hecho de que los humanos lo veían de manera distinta. Nadie en la aldea lo trataba como uno de ellos. A pesar de que los niños querían jugar con él y hacerle preguntas, los adultos lo mantenían apartado, como si fuera una amenaza latente. La visión de Bagheera. En la aldea, Mowgli sentía una creciente necesidad de estar solo. Aunque los aldeanos lo trataban con cortesía, él sabía que no era verdaderamente bienvenido. La jungla lo había formado, pero aquí, en el mundo humano, no podía evitar sentirse perdido. Una noche, mientras caminaba solo cerca del borde de la aldea, Mowgli sintió la presencia familiar de Bagheera, la pantera negra. La visión de Bagheera en la oscuridad fue como un destello de esperanza. Mowgli la observó en silencio, y la pantera, al notar su mirada, se acercó a él. Aunque ya no vivían en la selva, había algo en la presencia de Bagheera que lo reconfortaba, algo que le recordaba que no todo estaba perdido. «Mowgli», dijo la pantera con su voz profunda, «¿te has dado cuenta de que estás cambiando? Los hombres no te verán nunca como uno de ellos. No importa cuánto lo intentes. Eres uno de nosotros, pero también eres de los humanos. Ambos mundos te han dado algo, pero los dos también te exigirán sacrificios». Mowgli asintió, con el rostro marcado por la tristeza y la confusión. «No sé qué hacer», respondió Mowgli en voz baja, mirando las luces de la aldea a lo lejos. En la selva, era libre. Aquí, solo soy un extraño. Bagheera se acercó más, como si quisiera transmitirle un poco de su sabiduría. La libertad no siempre se encuentra en la selva, Mowgli. La libertad también está en aceptar lo que uno es, sin importar dónde se encuentre. Los hombres y los animales tienen algo en común, el deseo de pertenecer. Tienes que aprender a encontrar tu lugar en este nuevo mundo, pero no olvides que la jungla siempre será tu hogar, y que nosotros siempre estaremos aquí para ti. El proceso de aceptación. Las palabras de Bagheera hicieron eco en la mente de Mowgli, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una calma dentro de sí. Aunque la aldea no era su hogar natural, había algo que podía aprender de los humanos. La capacidad de adaptarse, de encontrar una nueva manera de ser. Decidió, entonces, que no podía seguir viviendo en la fricción constante entre su identidad salvaje y humana. Debía aceptar que ambos mundos eran partes de él. No sería un lobo ni un hombre por completo, sino algo más complejo, un puente entre ambos. Esa noche, Mowgli regresó a la casa de su amigo con una nueva determinación. No encajaría perfectamente en el mundo humano, pero podría encontrar su propio lugar, aprender de los dos mundos y formar su propio camino. Aunque la selva siempre lo llamaría, él sabía que debía comenzar a construir su propia vida aquí, rodeado de hombres, con todo lo que eso implicaba. La despedida de la selva, pero no de su espíritu.
Este capítulo cierra el ciclo de Mowgli en su adaptación a la vida humana, marcando un punto de reflexión sobre lo que significa pertenecer y lo que implica encontrar su propio lugar entre dos mundos. La jungla ya no es solo su hogar, pero tampoco puede olvidarla. Él ha cambiado, ha crecido, y ahora debe integrar todo lo aprendido en su vida como ser humano, mientras mantiene el espíritu de la selva vivo en su interior. Capítulo 15. El regreso al bosque. El tiempo había pasado, y Mowgli ya no era el mismo niño que había llegado a la aldea. A lo largo de los meses, había aprendido a caminar en dos piernas, a hablar con los aldeanos y a comportarse como uno de ellos, pero su corazón nunca dejó de pertenecer a la selva. Aunque había encontrado un lugar entre los humanos, aunque había empezado a entender y a aceptar sus costumbres, el llamado de la jungla siempre estaba presente en su interior. Había momentos en los que no podía evitar mirar hacia el horizonte, hacia la espesa vegetación más allá de los campos, donde los árboles y los animales le susurraban recuerdos lejanos. La revelación de la verdad. Un día, mientras Mowgli caminaba por los campos, se encontró con un grupo de aldeanos que se dirigían al mercado. Al verlo, los hombres se apartaron, las mujeres lo miraron con recelo, y los niños lo saludaron con una mezcla de alegría y temor. Mowgli se detuvo, observó las caras de los aldeanos y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una oleada de indiferencia. Era como si, después de tanto tiempo, su presencia ya no tuviera el mismo impacto en ellos. Había aprendido a vivir entre ellos, pero no era uno de ellos. Mowgli comprendió algo importante en ese instante. La vida en la aldea no le ofrecía lo que él realmente necesitaba. Aunque había sido aceptado, no era su mundo. En ese momento, recordó las palabras de Bagheera, la pantera negra, cuando le había dicho que, aunque ambos mundos eran parte de él, nunca podría pertenecer por completo a ninguno de ellos. Su verdadera casa, su verdadero lugar, estaba en la selva. La decisión. Esa noche, Mowgli regresó a la casa de su amigo, donde había vivido durante mucho tiempo. Mientras se sentaba junto al fuego, pensaba en todo lo que había aprendido en la aldea, en la bondad de las personas que lo habían acogido, pero también en la vida que había dejado atrás. La jungla lo llamaba, y aunque sabía que nunca podría regresar completamente al mismo lugar, sentía que su espíritu salvaje seguía vivo dentro de él. Al día siguiente, antes de que el sol se alzara, Mowgli salió de la casa en silencio. Los aldeanos ya comenzaban su día, pero él no quería despedirse de nadie. Sabía que, aunque había encontrado cierta paz entre los hombres, no podía ignorar el fuego interior que lo llamaba hacia el bosque. El encuentro con los animales. Mientras caminaba hacia el borde del bosque, Mowgli se sintió extraño. Ya no era el mismo niño que había sido antes de llegar a la aldea, pero en su corazón seguía siendo el mismo. El mismo niño que había corrido libre por la jungla, el mismo niño que había jugado con los lobos, el mismo niño que había aprendido las leyes de la selva. Al cruzar el umbral del bosque, Mowgli sintió un profundo suspiro de alivio. El aire fresco y húmedo de la jungla lo envolvió, las hojas crujieron bajo sus pies descalzos y el sonido de los animales lo rodeó como una canción familiar. Poco después, los primeros animales que encontró fueron los que más había echado de menos, los lobos. Al principio, los miró desde lejos, inseguro de su lugar entre ellos, pero rápidamente se acercaron y lo recibieron con sus gritos de alegría. Mowgli no podía evitar sonreír mientras se acercaba a ellos. Sabía que, aunque había cambiado, aún había un vínculo profundo que no se rompió. La llegada de Baloo y Bagheera. Más adelante, cuando Mowgli caminaba por el sendero familiar, vio a Baloo, el oso pardo, que se acercaba con su risa profunda. Aunque Baloo ya no tenía la misma fuerza juvenil que antes, su bondad y su sabiduría nunca cambiaron. «¡Ah, Mowgli!», rugió Baloo con alegría. «¿Pensaste que nos habríamos olvidado de ti? Bienvenido a casa». Mowgli abrazó a Baloo con afecto, sabiendo que el oso siempre sería su mentor y amigo. Luego, la figura elegante de Bagheera apareció entre las sombras, con su mirada tranquila y sabia. Mowgli lo miró con gratitud. «La selva nunca te ha olvidado, Mowgli», dijo Bagheera, con una voz grave. «Aunque los hombres te han enseñado muchas cosas, este es tu verdadero hogar. Aquí, entre los árboles y los animales, es donde debes estar». Mowgli asintió, sintiendo una sensación de paz que nunca había experimentado en la aldea. Había aprendido lo que los hombres podían ofrecerle, pero también había comprendido que su verdadero destino no era vivir entre ellos.
Su destino era estar aquí, en la selva, donde su alma podía ser libre. La despedida de los hombres. Al día siguiente, Mowgli regresó a la aldea una última vez. Se acercó a la casa de su amigo, donde había pasado tantas noches, y vio a su madre adoptiva trabajando en el jardín. Cuando ella lo vio, su rostro se iluminó con una sonrisa, pero al ver la expresión seria de Mowgli, algo en su mirada cambió. «Mowgli, ¿qué pasa?», preguntó la mujer, notando que algo estaba diferente en el niño. Mowgli miró a los ojos de la mujer que lo había acogido y cuidó, y con una voz tranquila y decidida le dijo: «Gracias por todo lo que me diste. He aprendido muchas cosas de ustedes, pero ya no puedo quedarme. Mi hogar está en la selva. Mi lugar está entre los animales». La mujer lo miró en silencio, comprendiendo la verdad en sus palabras. No dijo nada, pero su mirada reflejaba tanto tristeza como aceptación. Mowgli se inclinó en señal de respeto y, con un último vistazo a la aldea, se giró y caminó hacia el bosque, donde su verdadera familia lo esperaba. La selva y su destino. Al regresar al bosque, Mowgli sintió que todo cobraba sentido. No era un niño salvaje que buscaba su lugar entre los hombres ni un hombre que intentaba regresar a su vida animal. Era un puente entre ambos mundos, un ser que pertenecía a la jungla pero que también había aprendido de los humanos. Con Baloo a su lado y Bagheera observando en silencio desde las sombras, Mowgli caminó por el sendero que lo llevaría de regreso a su vida entre los animales. Sabía que su futuro estaría marcado por las enseñanzas de ambos mundos, pero la selva lo aceptaba como uno de los suyos, y eso era todo lo que necesitaba. Conclusión. En este último capítulo, Mowgli finalmente encuentra su lugar entre los dos mundos, comprendiendo que aunque la aldea le ofreció una educación y una experiencia humana, su verdadera identidad estaba entre los animales de la selva. Aunque la vida humana siempre tendrá un lugar en su memoria, su destino siempre estuvo atado a la jungla. En la selva, Mowgli será siempre el niño salvaje, y aunque su corazón lleva consigo los recuerdos de su vida con los hombres, su espíritu será siempre libre, como los árboles y los animales que lo rodean. El regreso a la selva marca el cierre de un ciclo para Mowgli, el aprendizaje, el crecimiento y, finalmente, la aceptación de quien es realmente. Y así, Mowgli encontró su lugar en el mundo, entre la selva y los hombres. Un viaje de autodescubrimiento que nos recuerda que, a veces, el hogar no es un solo lugar, sino una combinación de lo que somos y lo que aprendemos. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte nuestros próximos relatos. Gracias por acompañarnos en esta aventura.